Buenos días, ¿qué tal? Soy Gemma Albarracín, soy psicóloga de profesión y hoy te voy a contar algunas cosas interesantes que seguro te pueden gustar. Voy a contar algunos temas diferentes, pero también voy a contar algunos temas del tema que siempre nos ocupa en el canal y que a ti te interesa tanto, que es el tema del narcisismo. Vale, en primer lugar te voy a contar... pues un tema de expectativas. A veces las expectativas que tenemos son demasiado altas. Yo muchas veces lo veo en consulta. Si quieres que te cuente cosas que yo siento en consulta, me encantaría contarte ese tipo de cosas. Nada que ver con el secreto profesional, por supuesto que no. Siempre con el máximo respeto a las personas. Son detalles que yo puedo sentir o que yo puedo interpretar, ¿vale? Y a veces es difícil gestionar altas expectativas que de pronto, de manera inconsciente, nos montamos en la cabeza. Yo la primera. Nos gusta fantasear muchas veces, nos gusta ir a los sitios y pensar que, bueno, pues no sé, que te lo vas a pasar bien, ¿no? Que te lo vas a pasar bien, que va a ser genial. Además, también con esa idea de venga, voy a pensar bien, ¿no? Voy a pensar en positivo, porque tal, bueno, pues... Y ahí se crean unas altas expectativas que muchas veces al final juegan en nuestra contra. Al final, en mi caso ha pasado así muchas veces también. Y luego piensas y dices, ¿por qué? Haces análisis, reflexionas y... bueno, pues podemos ver que las expectativas, en mi caso, muchas veces no eran realistas. Luego te das cuenta y dices, madre mía, ¿qué he hecho? Si esto no era realista, ¿no? Si esto, bueno, pues si lo llego a pensar 2 veces, y mira que lo pensé veces, ¿no? Mira que muchas veces lo pensamos veces. ¿Te ha pasado? Contame en comentarios si te ha pasado. Fíjate que hoy es un vídeo diferente. Es un vídeo diferente, un vídeo de reflexión personal contigo. Y quiero preguntarte al final del vídeo si te gusta este formato, si te gusta... Como ves, estoy probando cosillas para ver qué es lo que más te puede gustar y lo que mejor te puede funcionar en tu vida. Y fíjate que las expectativas altas muchas veces no se comentan nunca. Nunca comentamos el tema de las expectativas. Y yo hoy quiero venir desde aquí, desde mi parte más clara, más directa, que estas las suelo dejar para el correo, ¿verdad? Porque en el tema de YouTube muchas veces no podemos hablar de lo que nos da la gana, de lo que queremos, es difícil. Y mira que yo siempre intento ser directa y clara, y a veces es difícil, a veces se vuelve complicado. Entonces hoy voy a volver a intentarlo y bueno, pues estamos hablando te he hablado de las altas expectativas. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay veces que es la primera vez que vamos a un sitio, ¿no? Y empezamos a fantasear. Bueno, pues qué tal será este sitio, me lo voy a pasar bien, me lo voy a pasar mal, nos lo vamos a pasar. ¿Cómo nos lo vamos a pasar, no? Yo suelo ir en familia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo vamos a pasar? ¿Cuál será la reacción, ¿no? De todos, ¿estaremos a gusto, no estaremos a gusto, tal? Y luego, bueno, evidentemente yo intento que la cosa funcione, ¿no? Que la cosa, pues eso, intento tener unas buenas expectativas. Siempre hay alguna cosilla que tal vez digas, ay, es que, pues que salga buen día, cosas así, ¿no? Y luego intentas también evaluar puntos que puedan pasar, que te puedan, para no ir tampoco pues a la aventura, ¿no? Muchas veces sí vamos a la aventura y otras no tanto y analizas cosas, bueno, que depende del riesgo que te puedas permitir, esa es otra cosa. El caso es que luego vamos y decimos, ¿qué pasó, no? Habían unas expectativas y
y las expectativas no se cumplieron. Muchas veces las expectativas no son tan altas, son más bajitas, porque hay muchos puntos en contra. ¿Tú qué opinas de esto de las expectativas? Ahí te quiero yo comentar. Cuando hablamos de expectativas, hay muchas veces que me comentan en consulta, fíjate que yo no buscaba, por ejemplo, una relación, no había expectativas. Yo no buscaba una relación y conocía a esta persona, una persona con rasgos, ¿no? Con un perfil. Y esto me lo han dicho muchísimas veces. No buscaba nada. No buscaba nada. Era una persona completamente virgen en el sentido de las expectativas. Entonces, si hablamos de que este tipo de perfiles, sí existe la hipótesis de que, o no es una hipótesis, sino que se ha comprobado, una hipótesis comprobada, de que ellos buscan a sus perfiles, hacen un sondeo, ¿no? Y eligen lo que mejor les va a funcionar, o ellos creen, pues al final ellos sí van a elegir una persona en un plano más virgen, más tranquilo, más que no espere nada, ¿no? Que no espere nada, así como el factor sorpresa, ¿eh? Y de pronto, ¡pam! Seguro que te ha pasado. Y si no te ha pasado, mejor. Pero es cuando dices, mira, no me esperaba esto. Algo no necesariamente positivo. Y me llegó. No lo esperaba, no tenía expectativas de nada. O también muchas veces la frase es, no buscaba una relación seria o no buscaba o lo contrario, me dejé llevar porque sí que estaba en ese momento de mi vida que sí que quería o sí que tal, o sí que buscaba. Tal vez demasiado. Entonces fíjate como cuando son los dos polos, el nada y el todo, ahí es un poco digamos, el riesgo de la persona, una persona más vulnerable, tal vez. Porque fíjate que lo espero todo, tengo unas expectativas muy altas. Ahí como que se va a producir un gran bombardeo de amor, ¿no? Si nos ven, si nos sondean un poquito, pues se puede producir lo que llamamos un gran bombardeo. O tal vez no, porque fíjate que al final la persona va a estar tan receptiva, ¿no? Que no se va a producir ese bombardeo. O a poco que le haga el bombardeo, le tengo en el bote, porque está como, o lo tengo en el bote, porque está como esperando, ¿no? Está en esa fase de la vida que está esperando que le llegue a alguien. Y luego también el pensamiento mágico, unido a las expectativas, son puntos peligrosos para la psicología humana a la hora de encontrarnos con problemas ahí afuera. Fíjate que al final las personas pensamos que ahí afuera todos somos iguales, en cuestión de mentalidad, en cuestión de sentimientos, en cuestión de emociones. Y muchas veces decimos, pues nada, vamos a encontrar o intentar encontrar una persona que sea afín a nosotros, más en gustos, y nos pensamos y nos paramos a pensar cómo será esa persona en su día a día, en hobbies, en gustos, ¿no? ¿Qué tal puede funcionar en ciertas áreas? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo será su personalidad? ¿Vale? ¿Cómo será su personalidad, pero en otro tipo de miras? Fíjate que en el canal hemos entrado en una dinámica de que la personalidad de la persona no siempre podemos valorarla tal cual creemos que la podemos valorar. Fíjate que al final nunca, o no siempre, nunca sí, pero no siempre las personas van a ser
tan transparentes como nosotros esperamos que sean o como nosotros vamos a poner de nosotros ser. Es decir, lo que tú das por hecho, que vas a hacer, que es lo que toca hacer, no es lo que siempre va a ser. Y ahí de nuevo chocan las expectativas. Entonces, cuando una persona llega a consulta y expone su caso, y es un caso concreto que le ha pasado a lo largo de su vida, no estamos hablando de algo que inició en la infancia, sino que tuvo una infancia normal y luego llegó una persona y la desestabilizó o a la persona lo desestabilizó mentalmente, psicológicamente. Ahí había unas expectativas que cumplir. Y es muy relevante el enfoque, la construcción de la historia subjetiva de la persona, cómo la persona lo vive y lo cuenta. Es muy relevante. Porque el mismo suceso, con diferentes enfoques y de diferente manera, la persona lo puede contar de una manera o de otra, con unas expectativas o con otras, y por lo tanto con un grado de afectación o de otro. Y bueno, no me enrollo en ese tema, pero fíjate cómo las expectativas versus la realidad, cómo al final una persona espera ciertas cosas, que es que lo que se supone que esta persona puede ofrecer, y al final no. Al final ella ofrece, pero la otra persona no, muchas veces no responde de la misma manera. Entonces estamos buscando personas afines a nosotros en gustos, y tal vez no sea lo más importante. ¿Te has parado a pensarlo? Tal vez no sea lo más importante. ¿Lo más importante qué es? Personas afines en emociones. Que podamos hablar emocionalmente el mismo idioma. Porque evidentemente los gustos se cultivan y vamos a tener una parcela común de gustos que vamos a tener que cultivar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que emocionalmente caminemos en la misma dirección. Que emocionalmente estemos disponibles el uno para el otro. Que emocionalmente nos podamos entender, hablemos el mismo idioma. Que emocionalmente nos podamos sostener, comprender, apoyar. A veces elegimos personas por el físico, sobre todo cuando somos muy jóvenes. El físico importa muchísimo. Pero luego llega la decepción, una decepción tremenda, porque muchas veces las personas, más siendo jóvenes, las personas que tienen un físico espectacular no son las personas que nos gustan a nivel psicológico e intelectual. Y esto es duro de asumir, pero es necesario. Es necesario. O sea, todos hemos pasado por una serie de etapas, ¿no? Claro. Llegamos a la pubertad pues con muchas ideas, las chicas pues tal vez con muchas ideas románticas. Ahí vamos de nuevo el peligro de el pensamiento mágico, el daño que ha hecho Hollywood. Una locura, una locura. O sea, somos carne de cañón con 14, 15 años, carne de cañón. Sobre todo estas chicas que, bueno, que les gusta más este género, este tipo de cosas. Pero fíjate, hay muchas chicas que crecen y llegan con 30, 40 con este género intacto. Es decir, creyéndose las novelas rosas que leen. Cuidado, esto es un género. Yo he escrito sobre ese género en otra vida. Ya os contaré. Dame comentarios si quieres que te cuente la historieta, porque eso fue una historieta. Género romántico. Género romántico. Está bien con 30. Te diría, está bien con 40, pero cuidado con las expectativas y con la realidad. Es peligroso. Más después de conocer este tema.
Desgraciadamente no todas las personas funcionan igual a nivel emocional. Y esto es un tabú que en la sociedad no se habla. No se habla. Podemos ver casos concretos en la tele, en noticias, ¿no? Mira, fíjate esta persona que ha hecho este suceso extra. Bueno, pues enseguida está echada, encasillada de persona non grata, persona que no está bien, ¿no? Tal vez. Y bueno, como es la excepción que confirma al final una regla de que todos estamos en la misma dirección emocional, que para nada se cumple. No se cumple. No vamos todos en la misma dirección emocional. Y los comentarios de los vídeos del canal lo confirman. Vuestros comentarios lo confirman. No son casos aislados, no son excepciones, son reglas. O sea, es que ves cada comentario que leo vuestro. Yo comento poco porque no tengo tiempo. Pero leo todos, intento leer la mayor parte. He hecho horas al día leyendo vuestros comentarios y porque me interesa saber lo que pensáis, evidentemente. Y veo muchísimas experiencias de personas con un lenguaje emocional, normal, neurotípico o empático, que se han tenido que encontrar con otras personas que no comulgan con esto. Entonces, cuando este tipo de personas que no comulgan con este lenguaje emocional o que no son, yo siempre digo muchas veces, hay limitaciones a nivel emocional importantes, llegué a decir hay incapacidad. Hablamos de relaciones de pareja, de amistad, en las cuales la base real de esa relación es una interacción emocional y sentimental. O sea, no funciona, sino estamos hablando no estamos hablando de relaciones de conveniencia, no estamos hablando de relaciones de trabajo, en las cuales las personas saben muy bien a lo que van y las limitaciones de las mismas. Nadie espera hacer amigos del alma en el trabajo, por ejemplo, que luego surge genial, pero normalmente no, normalmente tú llevas un rol más, bueno, pues... Pero sin embargo, bajamos la guardia en temas de amistad y por supuesto en temas de pareja. Y ahí es donde, ¡pam!, viene el otro que no tiene capacidad emocional y sentimental ninguna y con la excusa de, fíjate, qué bien encajamos, ¿no? Qué bien nos llevamos, fíjate, todos los gustos iguales, el alma gemelización, etc. Vamos a ser pareja. Pues no. No. Entonces es muy importante dejar a un lado, por lo menos de manera temporal, el alma gemelización, la romantización, el pensamiento mágico. Pensar que en la vida tenemos una media naranja hace mucho daño, es muy peligroso. Hay muchísimas cosas que son peligrosas de pensar y que por cultura y por educación nos han llegado a inculcar. Es una locura pensar que existe una media naranja por el mundo. Fíjate en qué plano te deja a ti, en qué situación más vulnerable te deja a ti. Como mendigando y buscando la persona que será afín a ti. Conociendo lo que conocemos hoy en día, qué vulnerabilidad para que cualquier desaprensivo llegue y se aproveche de tu situación mental, emocional. Es una locura. Y sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, ahí aludo yo a la responsabilidad emocional de cada uno. Por favor, digo muchas veces, pensad. Y no somos todos iguales. Pensad. Que muchas veces decimos, nos abandonamos alegremente al amor y que sea lo que Dios quiera. O nos abandonamos alegremente porque realmente no tenemos ataduras y estamos en esa fase de la vida que nos lo podemos permitir. Nunca te lo puedes permitir a nivel emocional, porque a nivel emocional tiene un precio muy alto.
a nivel romántico seguro vas a vivir una de las mejores experiencias de tu vida, pero cuidado que todo tiene un precio. Esa es otra. Cuidado que todo tiene un precio. ¿Qué vas a hacer después cuando llegue el pago? Espérate un segundo que voy a por un pañuelo. Listo, ya está. Es que aquí ya refrescó y ya hace frío, La época que estamos, en diciembre, hace frío ya. Bueno, pues lo que te contaba, al final las personas llegan con un alto grado de idealización a los 30, 40 años. Está muy bien tener esa faceta bonita de decir, bueno, a mí me gusta el género, yo siempre y cuando lo encuadre. Por ejemplo, yo sigo disfrutando del género, es una cosa que me gusta. Muchas mujeres compartimos el género romántico, nos gusta. No estoy diciendo que tengas que renunciar, pero sí saber muy bien lo que hay. Es decir, sabes muy bien que no todo el monte es orégano y que evidentemente hay, desgraciadamente, personas que venden una imagen idealizada, que encaje en tu molde de idealización, y luego el precio es muy alto, como te comentaba. El precio de pagar la aventura, cuando llega la factura, a nivel emocional es durísimo. Entonces sí que he visto en consulta mucha idealización muchas veces de mujeres y hombres, incluso hombres menos. Por eso luego decimos, ¿por qué hay menos hombres? Pues porque los hombres idealizan menos, porque los hombres están menos afectados de este lado romántico de la sociedad. Son menos emocionales, no tiene por qué, pero sí lo viven de manera diferente. Las mujeres estamos culturalmente educadas para ser las románticas, las detallistas, las cuidadoras de casa, ¿no? Claro, es una carga, es un legado que hoy en día, con lo que ha cambiado la vida, y eso lo quiero comentar también en otros vídeos con vosotros, contigo, la vida en 10 años ha cambiado muchísimo. Yo no sé si es por mi edad y por mi forma de, no sé, pero luego lo miras de manera objetiva y es verdad. Es decir, no hay nada, no queda nada de lo que en 10 años, de lo que hace 10 años nosotros nos guiábamos. Vivimos en un paradigma totalmente diferente. Antes los paradigmas, las formas de vida, me refiero a paradigma, yo sé que no es lo mismo, pero yo me refiero así, ¿vale? Como una forma, como un estilo de vida. Duraban tal vez toda la vida de una persona, ¿no? Y psicológicamente esa persona no se tenía que adaptar. Ahora no. Ahora en 4 o 5 años, ¡pum!, cambio de paradigma, de estilo de vida, y de pronto tu entorno ya no se rige con las mismas, sí, reglas, pero no estilos de vida. Con esto de las redes sociales y todo el boom, la vorágine, etcétera, tecnológica que nos arrastra y que podemos escoger. A ver, para todo hay que ser crítico. Para todo, incluso para elegir pareja, incluso para elegir aventura. Ahí viene el problema. Muchas veces no hay expectativas, bueno, hay expectativas demasiado altas, pero no somos suficientemente exigentes. ¿Qué te impide ser exigente? ¿Te lo has parado a pensar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué no he sido más exigente? Estoy mirando los libros infantiles, sí. Son libros infantiles. ¿Por qué? ¿Por qué no he sido más exigente? Pues porque tuviste miedo, básicamente. El miedo. Pero el miedo en nuestra forma de ser se aborda y se supera. No se ladea, ni se salta, ¿no?, ni se evita. Y bueno, pues el miedo hace que muchas veces luego tengamos que cargar con consecuencias más negativas todavía, que muchas veces tenemos miedo a cortar una relación que no funciona desde los inicios y está todavía en los inicios, ¿no? Fíjate, esto también se ha visto mucho en consulta. Dicen, ya, pero es que me dio miedo perder a esta persona en la segunda o tercera cita, cuando vieron las banderas rojas, y dices, pero ¿perder qué? Una persona que no tiene nada que ofrecer, que tú sabías, empezabas a
oler que no tiene nada que ofrecer a nivel emocional en una relación profunda. Luego, también las expectativas nos pueden ayudar en una parte positiva. Porque si yo tengo buenas expectativas, no altísimas, ¿vale? Pero unas buenas expectativas, me lo he planteado. Muchas veces en consulta se me ha planteado, ¿y ahora qué? ¿Cómo me vuelvo a fiar yo de las personas? Y te quedas así y dices, bueno, es verdad, ¿no? Claro, después de... Tal vez no es la primera experiencia, muchas personas no es la primera experiencia, han tenido 2 o 3. Ahora, ¿cómo me vuelvo yo a enamorar, a permitir tener una relación? Y dices, bueno, pues analicemos, ¿no? Reflexionemos, hagamos uso de aquello que se nos dio para poder defendernos, que es esto, la mente. Venga, pues mira, fíjate, vamos a ver qué esperas tú. Analicemos qué estás buscando, qué estás esperando y qué es lo que está fallando, ¿no? Muchas veces cuando me decís, es que fíjate, es que ¿cómo puedo hacer para no seguir pues eso, atrayendo personas con un perfil emocional bajo o sentimental, da igual? Vale, pues entonces analízate, vas y te sientas, reflexionas conmigo ahora mismo y dices, Gemma, a ver, ¿qué estoy buscando? ¿En qué me estoy fijando? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿A ese pensamiento mágico de Hollywood en el que aparece el chico malo reconvertido en la edad que tengamos? Y me diga algo, que se me caigan los patrones al suelo y ya está. Porque evidentemente el fueron felices y comieron perdices no funciona. A partir de ahí llegan los problemas. ¿A qué le estás dando tu prioridad en una relación? Sobre todo al inicio, cuando empiezan las ventas, el marketing de la relación. Cuidado con el marketing de la relación. Hay personas que se venden muy bien, pero yo siempre digo, no te fijes o no prestes atención o no te quedes con lo que dicen, quédate con lo que hacen. Porque una cosa es venderse muy bien y la otra es, ¿estás cumpliendo? Luego empieza con la tergiversación de, fíjate, pasó esto y lo otro, y hice esto, y luego tú analizas punto por punto, check, y dices, no hay nada de lo que está diciendo, no hay nada. La realidad tal cual no es así. Entonces, no te fijes en lo que te dicen, porque te van a decir exactamente lo que tú quieres oír. Fíjate en lo que están dispuestos a hacer por ti, pero no en un bombardeo de amor, sino siempre. Porque evidentemente el bombardeo se terminará, la idealización se terminará y luego ¿qué llega? Luego llega la devaluación, ¿no? Esto en caso de personas. Entonces, no busquemos este tipo de personas. ¿Por qué encontramos este tipo de personas? Pues porque te lo venden muy bonito y muy fácil al principio. Hay que tener expectativas, hay que ser exigente. Hay que ser exigente. O sea, yo no puedo venderme al... Y el otro día cuando hice el vídeo de Yados, que te lo dejo por ahí arriba, es un modo de reflexión de decir, yo sé que era una broma con su mujer, lo sé. Veo ciertas áreas, no las consumo, pero las veo y las analizo, ciertas áreas de la sociedad, porque me interesa conocer cómo está hoy en día el patio. Y ahí vamos, es decir, el problema es que las personas nos quedamos en lo exterior, en lo superficial. Entonces, fíjate cómo iba razonando, que lo sé que es una broma. Pero, y lo hace a propósito. Sé que dijo, fíjate, es por el coche. Pero es que esa broma para muchas personas se puede convertir en realidad y lo pueden creer. Cuidado con eso. Cuidado con los chicos de 16, 17 años que puedan consumir ese tipo de vídeos. Y chicas que se llegan a creer
que la norma real es que un chico necesita un Ferrari de 400.000 euros para ligar con una chica. ¿Dónde hemos llegado a parar? Entonces, ¿realmente qué estamos buscando? ¿Qué buscas? Sé exigente. No te quedes con la carcasa externa. Porque la carcasa externa es muy bonita, muy atrayente, muy maravillosa, muy interesante, lo que tú quieras. Y se va a ir. Y luego, ¿qué va a quedar? Tienes que ir más allá. Yo sé que en una primera cita o al principio tú, a ver, tenemos ojos y discriminan, para bien y para mal. Pero no quedarnos solamente con es que era guapo, es que era guapa, es que fíjate. Ya, pero ¿y luego qué conversación tenía? ¿Y luego qué capacidad emocional tenía? ¿Y luego cómo conectasteis? Y cuidado con las conexiones. Entonces sí, es muy difícil. Es difícil, es verdad. Es difícil. Y luego las expectativas, las exigencias, el miedo, a menos miedo, pues a que nos dejen, a que nos fallen, a que no sea lo que buscábamos. Cuando una persona dice, cuidado, tengo miedo, he encadenado más de una relación con un perfil difícil, mi consejo es evalúa qué estás buscando y si estás siendo poco exigente, cuidado con las expectativas y luego cuidado con querer ser demasiado complaciente y cuidado con ser demasiado dependiente. Trabajaría todas esas áreas. No ser complaciente, no necesitar de los demás, no tener miedo a que nos digan que no. No tener miedo a que nos digan que no. Cuando tú pierdes el miedo a que te digan que no, eres libre. ¿Y qué hago para eso? Bueno, pues hay personas que han perdido el miedo al no porque les han dicho que no muchas veces. Y hay personas que han perdido el miedo al no porque después de un no tan rotundo lo han tenido que hacer para sobrevivir, por ejemplo. En cualquier caso, tienes que evaluar, o deberías, o podrías, o te sugiero, evalúes ¿por qué tienes miedo al no? Aquí tengo mi gato. ¿Por qué tienes miedo al no? ¿Qué pasa? ¿Qué es el no para ti? ¿Qué significado hay ahí? Y luego te remontas a tu infancia. ¿Qué es para mí el no? Rechazo, abandono, negación. Y muchas veces el no para las personas es desaparecer, la nada absoluta. No, el no no es la nada. El no no es desaparecer, no existir. Cuidado con esos anclajes infantiles de pensamiento mágico y de ideas y creencias irracionales. El no tiene nada de malo, no hay nada malo en ti, no es por ti. Es como dice el dicho, no es por ti, es por mí. Tú también seguro has dicho muchas veces no y no le das importancia. No porque, incluso porque no te apetecía, siendo una persona que te gusta y que no tiene ningún problema, pues igual porque no te apetecía en un momento dado. Dijiste no o porque no te encajó por cualquier detalle, tontería, no era el momento. Entonces, ¿por qué tiene tanto peso y cae tan mal un no cuando nos lo dicen a nosotros? Por el ego, hay que hacer ahí un ejercicio de ego, decir, a ver, ¿por qué me duele tanto un no? Cuando nos liberamos de ese yugo del no, del posible rechazo a nuestra persona, bueno, pues sí, somos libres. A partir de ahí,
Entonces, claro, el no muchas veces viene implícito, lo tienes que decir tú. Es más fácil que te lo digan al final muchas veces, pero ¿cuándo lo tienes que decir tú? Has salido 2 o 3 veces con una persona y de pronto, después de esas 2 o 3 veces de buenas señales, buenos augurios, te has ilusionado incluso, ¿no? Hay algo que no te gusta. De pronto hay un detalle que dices, empiezas a ver una señal, un detalle, una historia que dices, no me gusta. ¿Qué pasó? Y empiezas a rumiar ese no. ¿Cómo hago para? ¿Cómo hago para qué? O no me gusta, pero no quiero dejar la relación. Es cuando yo digo, no hacemos caso a las señales banderas rojas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en seguir si sabemos que esto? No lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces un pequeño detalle, un pequeñito detalle, que dices, ay, ese detalle luego se va incrementando. Es un mínimo punto. No te van a saltar los límites el primer día a lo bruto, sino tú vas a decir, no, espérate, ¿esto qué es? Cuidado. No. Esto no funciona así. Esto el primer día es una milésima de detalle que tú vas a decir, me da que me están saltando los límites, me da que están intentando, hay cierta condescendencia, humor negativo, lo que sea. Falta de respeto implícita, muy sutil. Y ya tu mente empieza a pensar y dices, bueno, esto es normal, tal. Y ahí viene el típico comentario que dice, sí, pues si hiciéramos eso, nos quedaríamos solos. No. A ver, tienes 2 opciones. Una, y esto lo decía el otro día en un directo, tienes 2 opciones. Una, cerrar, punto. No quiero esto. No quedas nunca más, listo. Te dedicas a buscar otras cosas. O, sin buscar, que salgan otras cosas. 2, lo hablas. Lo hablas, que no vuelva a pasar. Y entonces existen de nuevo 2 opciones. Volverá a pasar o nunca volverá a pasar. Es posible que nunca vuelva a pasar. Y luego una relación se construye a lo largo del tiempo. No va a ser perfecta, no vas a encontrar a la persona perfecta que tenga la misma emocionalidad que tú. Esa es otra. No vas a encontrar la pareja perfecta, la persona perfecta, que tenga la misma emocionalidad que tú. Sí vais a tener que compartir un punto en común de emocionalidad. Cada uno viene de su madre, de su padre y ha hablado un lenguaje emocional distinto, sentimental. Siempre y cuando exista cierta parcela de empatía, etcétera, y esté desarrollado cierto punto, ¿no? Que no sea, pues eso, tú ya sabes. Sí que se va a poder llegar a un punto en común de lenguaje emocional. Tengo aquí la mantita, fíjate, estamos aquí en compañía hablando con la mantita tirada porque es imposible sin mantita con el frío que hace. Bueno, es importante llegar a más que te gusta, si te gusta la escalada, si te gusta qué música, ¿no? Hay personas muy afines, ¿qué música te gusta? A mí tal, ¿no? Eso es muy importante. Y también cómo encajáis, conectáis a nivel emocional. La conexión emocional es lo más importante, porque es lo que te va a salvar de que el día de mañana tengas una discusión y lo eches todo por la borda, o de alguna manera se pueda salvar a nivel emocional conectando de nuevo. Si no hay conexión emocional, pues está difícil. Y luego además, pues como me comentaban un día en consulta hace poco, si estás por ahí, hola. Yo siempre el anonimato y el respeto más absurdo me decían, es que tú no has visto cómo está el mercado actual.
De todo, da igual. Hombres, mujeres, pues es que da igual. Unos están con unos problemas, otras están con otros problemas. Y esto parece la división. Si es que al final, como sociedad, nos dividen, divide y vencerás. Pues es que es igual. Han intentado dividirnos en clases, han intentado dividirnos en razas, han intentado dividirnos en nacionalidades, han intentado dividirnos de todo. Y ahora nos están dividiendo en hombres y en mujeres, y en binarios, y en no sé cuántos, no sé más. Entonces, claro, los hombres tienen una problemática actual con las mujeres tienen una problemática actual con los hombres. Y a la hora de conocer una persona, esto se hace infumable, imposible, inabarcable. Y ahí volvemos a entrar con lo mismo de siempre, el miedo. Los hombres tienen miedo a mostrarse demasiado accesibles porque las mujeres pueden ser demasiado fuertes, porque las mujeres están en un plan de empoderamiento imposible. Y luego las mujeres encuentran hombres inaccesibles. Y esta chica, o esta persona, me decía en consultas que es imposible encontrar un hombre accesible. Si le haces caso, no te hacen caso. Tienes que ir como jugando al ratón y al gato. Es una locura. ¿Dónde hemos ido a parar? Entonces mi respuesta fue, bueno, no pasa nada. Yo, si no tuviera pareja, me dijo, tú porque tienes pareja, pero si estuvieras en el mercado verías esto. Y le dije, no, si yo algún día estuviera en esa tesitura, no buscaría. Directamente no buscaría. Y ahí es donde vamos muchas veces. Preferimos solos que mal acompañados. Porque claro, ¿cómo está el patio? Está fatal. Pero, ahí viene el tema. Todavía hay personas que valen la pena. Y hablo de personas. Tal vez no estás mirando donde deberías mirar. Tal vez estás mirando el terreno físico. Y claro, ahí la persona entra mucho también en las limitaciones de por dónde se mueve. Si tú solamente conoces personas en ambientes de noche, pues hay una clara limitación. Si tú solamente conoces personas con un determinado perfil físico, hay una clara limitación. Si tú solamente conoces personas con un determinado perfil físico / estilo de vida, hay unas limitaciones importantes. Y luego está el daño de las redes sociales que han hecho tanto daño. Ahí cada cual tiene su tarjeta de visita, ahí cada cual juega a ser lo que no es, ahí cada cual te vende yo que sé qué. Es una locura. Pero tú entras a Instagram, por ejemplo, y a ver, dame un perfil que sea normal. Un perfil normal, auténtico, normal. Yo me dedico allí en mi perfil de Instagram a colgar shorts, a colgar reels, para divulgar, es decir, pero hay perfiles expresamente creados para el postureo. El postureo. ¿Qué daño ha hecho el postureo? Entonces, al final las personas ese postureo lo normalizan al punto de que dices, el postureo no es la vida real. Y luego conoces a las personas y vienen los desencantos. Sí, está muy bien, no sé, hasta cierto punto. Luego están las cuentas privadas, que esas son las más realistas, las cuentas privadas. Pero claro, si no tienes acceso a la cuenta privada, no puedes ver, ¿no? Tampoco sabes el nivel de postureo que hay detrás. Después, tal vez muchas de ellas también tienen mucho postureo. Antes de que me lo digáis vosotros en comentarios, lo digo yo. Antes de que me lo digas en comentarios, lo digo yo. Las cuentas en general de redes sociales tienen mucho postureo y al final da mucho asco las redes sociales. Y además yo siempre digo que el cociente intelectual baja, que da gusto. Pues al final, fíjate, lo dijo Le Bon como psicología social en un experimento que hizo. Cuando las personas se juntan con otras personas, o sea, y esto está
probado, lo saben, las personas, las élites lo saben, y lo han facilitado al pueblo llano en forma de redes sociales. Bienvenidos. Felicidades. Ahí tenéis vuestro regalo envenenado. En forma de Facebook, Instagram, TikTok. YouTube se salva de momento, vamos a dejarlo ahí, porque es una ventana abierta también a la autenticidad y a la sinceridad, y ahí vamos. Pero evidentemente también hay mucho postureo, entonces claro, también está infestada, pero por lo menos la interacción no es tan directa, ¿no? Y las personas todavía les cuesta crearse un postureo real en YouTube. Es más difícil. Es más fácil una foto. Es más difícil en un vídeo. A las personas les cuesta más de mantener un postureo. Aún así hay mucho postureo, por supuesto. Pero Instagram es el rey de los postureos y de las falsedades, así que cuidado con esas falsedades. Y TikTok. TikTok es la epidemia plaga del siglo XXI. Así que, bueno, esto es lo que hay. Expectativas versus realidad. Analizarse, reflexionar, mirarse el vídeo las veces que necesites, tomar apuntes. Pero fíjate, al final es necesario tener una conversación con uno mismo, sentarse así como estás conmigo y hablar. ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Qué no estoy dispuesto a consentir? ¿Por qué hago esto? Yo siempre digo, si la pregunta por qué la hiciéramos más veces, nos iría mejor en la vida. ¿Te has parado a pensarlo? ¿Por qué? Y muchas veces no sabemos el por qué, nos preguntamos por qué, no le preguntamos. ¿Por qué no lo preguntas? ¿Por miedo, no? ¿Por pereza? ¿Por falta de empatía, conexión? Conecta contigo mismo y pregúntate por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás en este punto? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué consientes lo que consientes? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Y ahí, bueno, pues saldrán muchísimas cosas que tal vez no quieres saber. El miedo. Pero si tú no resuelves esas cosas, no vas a resolver tu problema. Si hay miedo a resolver esas cosas, el problema se esquiva, se evita. Entonces, no vamos a resolver el problema. El miedo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa aquello? La pregunta es ¿por qué? Y bueno, muchas veces no lo sabemos, incluso nosotros. ¿Por qué hago esto? No lo sé. No lo sé. Y ahí viene algo fascinante, que es analizar. ¿Cómo llevas ese nivel de análisis y reflexión personal? Porque es muy importante para tu bienestar presente y futuro. ¿Verdad? ¿Por qué hago esto? No lo sé. Venga, vamos a analizar qué pasa. Y vamos y nos remontamos. ¿Qué significa esto para mí? ¿Me importa? ¿No me importa? ¿En qué prioridad lo pongo? ¿He cambiado? Tal vez antes me importaba y ahora no. O tal vez antes no y ahora sí. Y luego, muy importante, las consecuencias. Si nos quejamos de personas que no miran las consecuencias y que luego no las asumen, no nos convertamos en una copia barata, porque evidentemente no vamos a ser igual, pero hay que valorar las consecuencias. A veces hacemos o evitamos cosas y tienen consecuencias y para nosotros, bueno, pues pagamos el precio, pero para los demás, ¿qué? Es peligroso. Es peligroso algún precio. Evaluar cuidadosamente las consecuencias que tus acciones van a tener en los demás, sobre todo en esas personas que no se pueden defender todavía. Llamémosle niños y a veces ancianos, o ya no. Cuidado con las consecuencias de tus actos. Entonces, evidentemente, en un mundo
cada vez más inhumano, con más postureo, con más superficialidad. Lo que yo decía el otro día, al final hay mucha frivolidad, superficialidad. Las personas están mucho en la ola de la cresta y se suben al carro de ahora esta persona ha fallecido, la otra no sé qué, mira tal. A ver, dejad a las personas tranquilas, que vivan y que llega el día y fallecen. Dejar a las personas tranquilas. Da igual cómo se llame, es una persona. Da igual lo que hubiera hecho en su vida, es una persona. Respetar el respeto de cada fase de la vida de una persona. Y pues en un mundo así, ser auténtico, amable, respetuoso, no es la norma, parece ser, ¿no? Es lo que no es normal. Sé que hay muchas personas así, ¿por qué no lo haces? No, es que ya no se llevan, no, es que así no se puede vivir. A mí me lo decía muchas veces, es que tú no puedes ir así por la vida. Tengo una persona que me lo decía muchísimas veces. Es que así ya no se puede ser, es que si vas así te vas a llevar muchos palos. ¿A qué te lo han dicho? Uf. Y es que claro, y yo decía, ¿y cómo quieres que sea? No hay respuesta correcta. Es decir, cuando eres así, punto. Tú te puedes poner una especie de coraza, ¿verdad? De protección. Pero da igual. No va a funcionar, eres así. Es decir, te van a ver igual. La persona que es auténtica y es amable, sincera y respetuosa, etc., es así. Y no hay más. Entonces siento que no sea la norma hoy en día, y que no sean valores y principios no tan valorados como debería ser. Espero que sí. Me gustaría que cada vez fueran más valorados. Pero fíjate que la personalidad de una persona no se cambia tan fácilmente. Cuando una persona es así, es así. Y por mucho que luego quiera protegerse porque le metan mucho miedo, al final va a ser así. Es verdad, te llevas muchos palos en la vida. Y de esos palos aprendidos sabes que tienes que ser muy exigente, bajar las expectativas y acomodarlas a la realidad, hacer autorreflexión y hacer autocrítica a ser posible a diario, mirar las consecuencias y ser siempre precavido, cauteloso que no miedoso y por supuesto respetuoso, amable, la amabilidad. El respeto. El respeto. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Y si esa persona no hace igual, aléjate. O sea, no estáis hablando el mismo idioma emocional. ¿Qué haces ahí con esa persona? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estás aguantando eso? No, es que no me di cuenta y tenemos unos hijos. Muy bien. Mínimo contacto, hasta que sea posible contacto cero. Sí, se han leído casos, habéis comentado, personas viviendo en la misma casa con cero contacto emocional. No, pero es que eso es muy duro porque ya. Pero fíjate que estás viviendo con una pared. O sea, una pared te da más conversación muchas veces. Esta que tengo aquí atrás mismo. Fíjate que, aunque viváis en la misma casa y haya mínimo contacto, no va a ser distinto. No vas a notar diferencia. Las personas huyen de realidades que al final no van a ser tan duras, porque ya las están viviendo duras. Es decir, ¿qué miedo más puedes tener?
en una situación en la que la persona con la que estás igual se tira 2 meses sin hablarte. Vale, pues que sea la norma, no la excepción, es decir, y la pones tú hasta que te puedas marchar. Pero... y esa es otra, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, pero cuidado, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Por qué estás consintiendo contigo lo que no consentirías con nadie? Porque muchas veces decimos, ¿dónde está el límite? No tengo los límites definidos, no crecí en una familia normativa que me instauró, me puso ahí un criterio objetivo bueno, positivo, etc. Vale, pues entonces muy bien, a ver. Tienes dificultad para conocer los límites de toxicidad para contigo, ¿no? En lugar de plantearte a ti, plantéalo como si se lo hicieran a tu mejor amigo, a tu hijo, a alguien que quieres muchísimo, a tu hija. ¿Tolerarías esto con tu hijo, que le hicieran a tu hijo, a tu hija? No. Entonces, ¿por qué lo estás consintiendo contigo? La pregunta es el por qué y ¿a qué estás esperando? Esa es otra. Porque luego, fíjate, la vida es aquello que pasa mientras nosotros peleamos pensando que vamos a vivir siempre. Y no es así. No vamos a vivir siempre. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Así que, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas para dar el paso? Esto también se aplica a personas en consulta. ¿A qué esperas? Yo no puedo tomar acción por ti. Entonces, cuando tienes una persona, en mi caso en consulta, por ejemplo, pero también lo he visto en la vida real con personas que quiero, en fase precontemplativa, incluso sin darse cuenta del problema, o viendo el problema, pero viéndolo ahí, y sin abordarlo, meses y meses. Habría que hacer un vídeo exclusivo, no un vídeo, un libro exclusivo de la psicología de la persona precontemplativa. Psicología de la persona precontemplativa o contemplativa. ¿Qué está pasando por esa mente? ¿Por qué no toma acción? ¿A qué está esperando? ¿Qué conjunción estelar se tiene que dar? Si tú eres así, cuéntamelo en comentarios, porque tengo la gran duda, de verdad. Eso es una duda existencial de persona de hoy. Yo, como persona, me da igual lo que sea, ¿no? En mi profesión. La profesión está ahí. Cuando muchas veces la persona dice, es que soy persona. Ante todo, fíjate que mi canal no dice Gemma Albarracín, psicóloga. Sí tengo un canal de psicología ahí. Mi canal es mi nombre, soy persona, como tú. No espero un mejor trato. No me gusta cuando me llaman doctora. No soy doctora. Eso es otra. Lo claro, ¿vale? Lo voy a aclarar. No soy doctora porque no he hecho un doctorado. Y en España, para ser doctora, o eres clínica, o eres médico, o has hecho un doctorado. Yo no he hecho un doctorado. Tengo mi carrera, tengo mi especialización y poco más. Y estoy en trámites de máster. Estoy habilitada, pero aparte estoy en trámites de máster por tenerlo. No me hace falta, pero por tenerlo. En España. Luego sí que es verdad que a nivel europeo tengo nivel de máster. Da igual, no soy doctora. En fin. No hablemos de mí. Entonces la persona de nuevo idealiza. Fíjate qué lejos te colocas cuando idealizas. ¿O qué va? Abajo, arriba. Cuidado con las idealizaciones y los pedestales. Y aquí la narrativa funciona muy bien. Cuando cuentan, no, yo es que lo conocí, era, o es, es que es. Y enseguida lo primero, lo conocí y es. Lo primero es la profesión. Un de éxito, lo que sea. Ya, pero a ver, ¿tú sales con el de éxito o sales con la persona? ¿Has estado comiendo con el de éxito o has estado comiendo, durmiendo, planificando,
se fue la luz. Con la persona nos quedamos a oscuras. Se fue la luz. Bueno, pues eso. Es la excusa ideal para decir, lo dejamos aquí y seguimos hablando. Déjame en comentarios si te ha gustado este formato en el que hemos hablado de muchísimas cosas. Te voy a contar todavía más cosas en los vídeos normales. Esto no va a desaparecer. Pero además he querido añadir esta conversación más personal. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Cuéntamelo en comentarios. Sabré que has llegado al final porque se ha ido la luz. Se fue la luz. Se nos terminó la batería. Fíjate. De la luz. ¿Ves? Venga, gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.